Cuántas veces siendo niño. Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, nos complacemos en presentar Evangelizando con María, con nuestros hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo en su programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio, con sus hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Gracias a Dios. Aquí estamos, mis queridos hermanos. Qué gusto nos da, qué alegría poder reunirnos de nuevo en este inicio de la semana. De una manera especial queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a todos los colaboradores de esta radioestación, a todas las personas que se están uniendo en este momento para escuchar este programa. Desde aquí le enviamos nuestra bendición, que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros y que este programa nos sirva de guía en este día para poder nosotros seguir caminando en esta evangelización con María como vamos. Hermano Rafa. Sí, buenas tardes a todos esos hermanos, caramba, que Dios los bendiga, los tenga siempre, o los tiene, como sabemos nosotros, siempre presentes por medio de nuestra Santísima Madre. Un saludo en el estudio a todos los que laboran allá, a la coordinación, a los que trabajan como voluntarios, y bendiciones especiales para todos los que participan, tanto aquí en Nueva York como en las diferentes partes, en los diferentes estados, en la distancia, República Dominicana, en todos los lugares donde pues de una manera voluntaria pues nos asisten a que esta estación sea un verdadero retiro espiritual. María Evangelizadora Radio, ese retiro espiritual 24/7, los 7 días de la semana. Y vamos a entrar, hermanos, porque tenemos muchas cosas para el día de hoy. Vamos a entrar, como siempre lo hacemos, pues con esa oración de El Magnífica que nos dejó nuestra Santísima Madre en el lienzo bíblico del Evangelio, de los Evangelios, en este caso el de San Lucas. Así es que digamos todos: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, sepan ustedes que aquí en su programa Evangelizando con María, cada tarde a las 4 cada lunes a las 4 de la tarde, la hora del café, es la mejor hora del café, hermano Silvano, es la tardecita, sí. Así usted va en el carro, puede tomarse su cafecito. Si está en la casa, puede tomarse su cafecito escuchando este programa, María Evangelizadora Radio, con sus hermanos Silvano Cruz y un servidor de ustedes, Rafael Martínez. Bien, queridos hermanos, mi querido hermano Silvano, pues hoy tenemos un tema muy bonito, precisamente en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. La iglesia tiene para hoy señalada la fiesta de San Pedro y San Pablo. Los que tuvieron la oportunidad de ver la misa del Papa allá en Roma, en las diferentes misas en sus lugares, pues han disfrutado de todas las reflexiones y homilías para el día de hoy en esta fiesta del apóstol San Pablo. Pues para este día vamos a hablar, qué mejor es para nosotros hablar pues de la obediencia.
en esta tarde, hermano Silvano. Vamos a hablar de la obediencia, y la primera obediente de todos. En el primer segmento me gusta siempre decir algo de la Virgen María. Algo de la Virgen María. Ella fue la primera obediente en la iglesia, porque obedeció a Dios cuando habló con ella a través del ángel. Amén. Bendito sea Dios. La primera obediente de la nueva evangelización fue la Virgen María. María es primero en muchas cosas en la iglesia, pero como hoy vamos a hablar de la obediencia, pues hablamos de María. Y pidámosle a la Virgen Santísima en esta tarde, pues que nos ayude a nosotros a ser obediente como fue ella a la palabra de Dios. Es lo que todos tenemos que ser, obedientes al mandato de Dios. Y cuando Dios mandó el ángel Gabriel a donde María, él habló con ella y escuchó, y tal como dice, ustedes lo escucharon en el Magnífica, ¿verdad? Pues ella sencillamente obró como tal, obedeció, como tiene que hacer toda persona que es inundada, llenada por el Espíritu de gracia. Amén. Así es que mis queridos hermanos Silvano, pues arranque por ahí en esa introducción. Bueno, nosotros vamos a hablar un poco de la obediencia en este día. Siempre escuchamos esa palabra, sean obedientes. Hijos, obedezcan a sus padres. Si vamos a la escuela, bueno, pues hay que obedecer a nuestros maestros y esas cosas. Si estamos en la iglesia, también debemos obediencia a alguien. Y vamos a ver cómo Jesucristo nos habla de la obediencia. Dice que hay dos tipos de obediencia, que es la obediencia que los hombres deben a Dios y la que los hombres deben para con los hombres. La obediencia también es voluntaria u obligatoria. A veces hay cosas que yo no quiero obedecerlas, pero se me obliga y tengo que obedecerla. Completa o parcial, pero puede ser sin entusiasmo o de todo corazón. De todas maneras, nosotros hay cosas que debemos obedecer. Hay mandatos de Dios que nosotros tenemos que obedecer. Y dice la palabra de Dios que obedezcan también a las leyes, porque toda autoridad viene de Dios. O sea, nos habla de la obediencia. Así es que, según el testimonio de los apóstoles, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios, si somos obedientes. Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos. Salomón resumió nuestro deber de la siguiente manera: el fin de todo discurso oído de este es teme a Dios y guarda los mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Nos obedecemos a los mandamientos, guardamos los mandamientos por obediencia a Dios. El pecado es una desobediencia a Dios. ¿Me entiende, hermano Rafa? Es una desobediencia. Hijos, obedezcan a su Señor, obedezcan a sus padres, nos dice en Efesios. O sea, Rafa, mire, hay tantos ejemplos. Estuve chequeando que hay 72 versículos en la Biblia que nos hablan de la obediencia. Así es que este es el primer mandamiento con promesa. La Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento. Esto es justo, dice la palabra. Dice, para que te vaya bien, para que seas de larga vida sobre la tierra, y porque esto agrada al Señor. No hay cosa que le agrade más a Dios que la obediencia, hermano Rafa. Sí, la obediencia es algo que le agrada a Dios. La obediencia a los padres nos prepara para ser más útiles a Dios y a nuestro prójimo. Oigan, hermano, cuando empezamos a desobedecer, ya estamos apartándonos de Dios, porque Dios ama la obediencia y a eso es que nos llama a ser obedientes. Usted sabe, hermano, que nosotros en nuestro servicio, en nuestro caminar, hemos llegado a momentos en que hay cosas que no queremos nosotros obedecer, pero que el deber nos obliga. Hay cosas que yo no quiero hacerla y digo, ¿por qué? Bueno, entonces ahí entra, por obediencia tengo que hacerlo. Por obediencia. Por obediencia
tenemos un comportamiento, hermano, que si lo llevamos nosotros pensando en que tenemos que obedecer, la vida de nosotros fuera un poco diferente, hermano. Sí, obedezcan, dice el Señor. Esto lo hacemos no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero y temiendo a Dios. A Dios no se le tiene miedo, hermano. Pero nos dice la palabra, amo tanto a Dios que temo ofenderlo. O sea, cuando yo no obedezco, estoy ofendiendo a Dios, hermano. Así es que siempre tenemos que acudir a nuestra Santísima Madre para que ella nos ayude a ver qué es lo que yo debo hacer para obedecer el mandato de Dios. Tenemos 10 mandamientos, Rafa, que no son fáciles llevarlos. Pero por obediencia nosotros tenemos que hacer hasta donde sea posible para obedecer a Dios. Porque si faltamos en uno, ya estamos desobedeciendo a Dios, ya no somos obedientes. Y fíjese en tantos ejemplos que hay en la Sagrada Escritura. Si nos encontramos con el pasaje de los 10 leprosos, nos vamos a dar cuenta qué pasó con esos 10 hombres enfermos que estaban ya rechazados por la sociedad, por todo el mundo. Y el Señor, lo primero que le pregunta a ellos que si querían sanarse, dice así, vayan preséntese a los sacerdotes. Óigame, usted sabe lo duro que era para esa gente tener que ir a presentarse a los sacerdotes. Mire, en primer lugar, a ellos no se les permitía entrar a la ciudad. ¿Dónde estaban los sacerdotes, hermano Rafa? En el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En la ciudad. Ahí no podían entrar. Y dice la palabra que esos hombres, en ese estado de salud bien delicado, enfermedad incurable en el tiempo bíblico, esos hombres tenían que hacer esa travesía, pero no lo dejaban entrar en la ciudad. Y ellos salieron. Oiga, dice que el camino es de por lo menos 60 millas. A ver quién de nosotros puede caminar 60 millas. Hermano, si no se morían de lepra en el camino, lo iba a matar el cansancio caminando. No creo que pudieran llegar a caminar, porque ahora sí, es fácil nosotros caminar 60, 70, 80, 100 millas. Montamos el carro, prendemos y en un ratito 300 millas. Pero era caminando. Y esos hombres, porque el Señor se lo mandó, salen. Dice, o sea, que la obediencia, si nosotros obedecemos, las bendiciones que nosotros vamos a recibir son grandes. Esos hombres caminaron en fe y obedecieron el mandato que el Señor les dijo. Vayan, preséntense a los sacerdotes. Ellos no cuestionaron al Señor preguntándose, ¿cómo nos vamos a hacer? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo entramos? No, ellos se fueron. Ellos obedecieron la palabra de Jesucristo y nosotros debíamos copiar de ahí. Él los mandó y ellos se fueron en fe. Señor, tú sabes lo que está haciendo. Si tú nos mandas, nosotros vamos. Y ellos se fueron. Muchas veces a mí me ha tocado ir a lugares que no han sido de mi agrado y por obediencia he tenido que. Y esos hombres, dice la palabra, que antes de llegar allá, ¿cómo quedaron los hombres, hermano? Quedaron sanos porque obedecieron el mandato de Dios. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Vámonos a un corte musical ahora, el primer corte musical con esta canción tan linda que nos tiene allá en los controles el hermano José Reinaldo Polanco. Así es que regresamos con ustedes con el próximo segmento y con nuestro tema, la obediencia, desde esta su estación María Evangelizadora Radio y su programa Evangelizando con María.
tú las cuerdas de mi alma. Aleluya, amén. Y tú, María, eres música de Dios. Y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Mis hermanos queridos, de regreso nuevamente con ustedes, su hermano Rafael Martínez y su hermano Silvano Cruz en su programa Evangelizando con María, por esta su estación, María Evangelizadora Radio, ese pedacito del cielo en su casa, ese pedacito de Dios que lo acompaña a usted en su vehículo, en su trabajo, donde quiera que usted esté, María Evangelizadora Radio los acompaña. Así es que háganla ustedes su amiga principal, su amiga de evangelización. Bendito sea Dios. En el nombre de la Virgen Santísima, pues nosotros estamos siempre en unión con ustedes. Así es que reciban las bendiciones, principalmente los hermanos que yo siempre llamo misioneros, los misioneros que acompañan a esta estación de radio a hacer misión, que acompañan a los hermanos a hacer misión. Así es que nuestras oraciones están siempre con ustedes y también con aquellos hermanos pues que están en interacción diaria con la estación de radio. Pueden dejar sus peticiones de oración ahí en el chat de la estación, que nosotros pues lo vamos a atender, ya que estamos transmitiendo en vivo este programa María Evangelizadora Radio, Evangelizando con María. Así es que, mis queridos hermanos, hoy estamos tratando el tema de la obediencia, y precisamente hoy que estamos también celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo. Fíjense, cuando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, ustedes todos lo saben ya, el Señor le dice a Pedro: y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Fue un mandato, porque él habló en medio de los demás discípulos, y todos los discípulos lo escucharon. Él le preguntó a los discípulos y Pedro le responde, y entonces él le riposta para atrás a Pedro diciéndole que él es Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Cuando Jesús se va, nadie, yo siempre digo esto, nadie le discutió en la iglesia la primacía, el vicariato a Pedro. Todos obedecieron esa palabra del maestro cuando dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí no hubo cónclave, ahí no hubo reunión, ahí no hubo nada. Después que Jesús se fue, vamos a elegir quién es el qué. No, todos obedecieron la palabra de Dios. Y en términos de fe, eso es lo que significa obediencia: obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, que está por encima de todas las cosas, queridos hermanos. Obediencia, fíjense, lo más difícil en la iglesia y en la fe es la obediencia. Lo más difícil de todo. Ese voto de obediencia que hacen nuestras religiosas, ese voto de obediencia que hacen nuestros seminaristas al asumir el sacerdocio en ese momento, ese voto de obediencia que hacen frente a la iglesia, frente al obispo. Amén. Esa sujeción de la obediencia. En muchos casos, la religiosa y el sacerdote no quieren
no quieren hacer lo que les está mandado en ese momento hacer, pero por obediencia. Miren, un sacerdote está encaminando una obra muy bonita en su parroquia y la lleva bien adelantada. Ahí viene el obispo entonces y dice, te va para tal sitio. ¿Tú me entiendes? ¿Y cómo yo voy a dejar esto? No, yo no me quiero. No, yo no me... Ustedes recuerdan bien el caso del padre Rogelio, que dijo, se sublevó a la obediencia de Dios cuando su orden lo transfirió para Colombia y él se negó y dijo que no. Amén. Y hoy ustedes ven el padre Rogelio por donde anda, fuera de la gracia de Dios. Amén. Entonces, eso es la obediencia. Cuando usted, a pesar de usted hace el Padre Pío, por ejemplo. El Padre Pío obedeció su encarcelamiento. Él pudo haber dicho, yo dejo esto y me voy. No, él obedeció ahí. Y hoy es uno de los grandes hombres de la iglesia. Amén. Hay santos místicos que el Señor le ha dicho lo que tienen que hacer, pero sus superiores, en este caso de esos santos místicos, estas hermanas santas místicas de la iglesia, en su orden, su abad, la abadesa, le ha ordenado hacer lo contrario de Dios. Y Dios le ha vuelto a revelar que hagan lo que dice la abadesa, que él después se encarga de lo de él. Bien, porque Dios se complace cuando tú eres obediente. Amén. Dios se complace cuando tú eres obediente y se desborda en gracia. Aún Él haya dado un mandato y que el superior suyo, ¿verdad?, no reconozca esa parte divina. Dios se complace cuando usted obedece a ese superior. Bendito sea Dios, hermano Silvano. Bendito. Eso es la obediencia. Lo más difícil de llevar adelante, repito, lo más difícil. Entonces, para nosotros los laicos que tenemos esa libertad de decirle que no al sacerdote, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. También debemos obediencia por fe. Debemos obediencia por fe a nuestro superior jerárquico inmediato en la iglesia, que es el párroco. Ese es nuestro superior inmediato. Y queremos hacer en los grupos de oración, en los apostolados, donde quiera, usted ve que queremos nosotros como laicos hacer lo que nos da la voluntad, por encima de cuando el sacerdote quiere que hagamos algo que está contrario a lo de nosotros, que es el sacerdote más malo, ese hombre está perdido, ese hombre está de todo. Y empiezan a recoger firmas para sacarlo de la iglesia. Y empiezan a recoger firmas para sacarlo de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, esa es la obediencia. Yo recuerdo, hermano Silvano, que un hermano vino donde mí precisamente a eso, a buscar firma para que yo le firmara un documento para mandarlo a la diócesis y que se llevaran al sacerdote, porque él entendía que si yo lo firmaba, los demás hermanos pues iban a firmar el documento. Y yo le dije al hermano, ¿cuántas veces usted se ha sentado en un banco de esos de rodillas a pedirle a Dios que lo ayude? No se lo firmé, lógicamente. ¿Me entiende? Porque eso es lo que necesitamos nosotros, es la obediencia. La obediencia te lleva a la santidad más que cualquier otra cosa. Bendito sea Dios. Así es que fíjense, eso es tan cosa que, por ejemplo, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel 15:22, dice, ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su palabra? ¿Entiendes? ¿Cuál es lo más importante? La
obediencia. El apóstol San Pablo era una persona, fue un personaje bastante dialéctico, si se puede decir así, en términos de fe, bastante dialéctico, pero él es uno de los baluartes de la obediencia a través de sus cartas a los corintios, a los romanos. Amén. Bendito sea Dios. Usted busca Romanos 5:19, Romanos 6:16, en Romanos 15:18 y 16:19, en Corintios 2:9, en Filipenses 2:8. Todo es una apología que hace el apóstol San Pablo de la obediencia. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, sigue siendo y seguirá siendo difícil ser obediente, pero la práctica de la obediencia es precisamente el don de la humildad. Bendito sea Dios. Es el don de la humildad, la obediencia, y por eso María es consagrada por el mismo Dios como la figura madre de la iglesia. Y le dejó el título de Madre de Dios, porque están equivocados, ese título no se lo dimos los hombres a María. Ese título se lo dio Dios a María. Así mismo. Madre de Dios. Están equivocados los que piensan o dicen lo contrario. No fue Papa, yo siempre digo, no fue Juan Pablo II o Benedicto XVI o el Papa Francisco que la llamó Madre de Dios, sino fue el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo en aquel concilio maravilloso. Se lo consagró el Espíritu Santo en ese concilio de Éfeso, porque ya la iglesia venía llamándola a ella Madre de Dios desde su muerte. Amén. Así es que ya, queridos hermanos, en el próximo segmento, querido hermano Silvano, pues vamos a continuar con el tema interesante que estamos teniendo sobre la obediencia. Amén. Y vamos a poner unos cánticos sobre el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya cuadrando a nosotros, a cada uno de nosotros, en esto de la obediencia. Amén. Todos lo necesitamos.
Seguimos, queridos hermanos, en su programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio. Estamos hoy desarrollando el tema de la obediencia y nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y lo presiden en el Señor y los amonestan, y que tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno, la de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana de sumisión que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde podrá reconocer, bendito Dios. El que es rebelde no puede obedecer, no conoce lo que se llama obediencia. Dice, obedezcan a sus pastores y estén sujetos a ellos. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan. Oiga, lo que decía mi hermano Rafa hace un momentito de aquel hermano que andaba recogiendo firmas para sacar un sacerdote. Miren, hermano, yo siempre me pasé todo ese tiempo esperando que viniera el hermano a mí, nunca llegó. No llegó porque decía mi difunta madre que el burro sabe que tumba y al otro a quien se lleva, bendito Dios. Pero Dios no permitió que llegara porque yo tenía ya preparado lo que le iba a decir. Pero así estamos. Debemos obediencia. ¿Y saben por qué, hermano? ¿Saben lo que incluye la obediencia a Dios? Los que obedecen a Dios y son sumisos a la voz de Dios. Dice él, escucha mi voz y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, queridos hermanos. Esta es la voz que Noé oyó cuando edificó el arca, la que Abraham oyó cuando dejó su hogar y parentela y empezó a caminar hacia la tierra prometida, y la que Moisés oyó cuando él aceptó la tarea de liberar al pueblo de la esclavitud. En nuestra época Dios nos ha hablado tanto en una voz audible, y también por medio que puede mostrarnos a continuación. Bendito sea Dios. Primero Dios nos habla a través de su Hijo, nos habla en su palabra. Dios nos manda diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él escúchenlo. En la época actual Dios nos está hablando por el Hijo, y por eso, mira, que no deseche al que le habla. Cuando él dice, si me aman, guardarán mis mandatos. Ya decíamos en el programa pasado, que decía el Señor, el que lo escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha al que me envió. Pero también dice que el que lo rechaza a ustedes, también me rechaza a mí. Bendito sea Dios. Los que escuchan esta voz son también sumisos al Espíritu de Dios. Esteban les recordó a los fariseos la condenación que les sobrevendía porque resistían al Espíritu Santo tal y como sus padres habían hecho. Es el Espíritu de Dios el que nos guiará a toda la verdad. Dios nos habla por medio de su Santo Espíritu. No habla de nuestros ruegos y bajo la dirección del Espíritu Santo. El que es obediente escucha la voz de Dios. El Espíritu Santo nos habla, nos guía y nos dirige. Dios nos dirige a la salvación y nos muestra su carácter y su voluntad por medio de su palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. Nos dice Santiago y nos dice Juan también. Sí, queridos hermanos, queremos desobedecer a la iglesia, a la voz de la iglesia. Hermanos, nos atrevemos tanto a cuestionar a nuestros sacerdotes, a nuestros dirigentes. Por algo Dios lo puso a ellos, bendito sea Dios. Me decía un hermano el día pasado, el sacerdote es un hombre igual que tú. Sí, es un hombre igual que yo, pero con una gracia que Dios solamente la tenía separada para él. No es lo mismo. Está hecho del mismo barro que yo, pero no es lo mismo. Dios lo eligió a él para una misión. Claro, todos tenemos una misión. Él como sacerdote y yo como laico. Pero el sacerdote no es un hombre igual que usted. Hay que obedecerle a ellos, porque desobedecer a ellos es desobedecer a Dios.
Acuérdense que seguimos repitiendo, quien lo escucha a usted y a mí me escucha. Queridos hermanos, la iglesia de Dios, la palabra es el mensaje de Dios al hombre y la iglesia de Cristo es la institución por medio de la cual se lleva este mensaje al mundo. Dios quiere hablarnos por medio de su iglesia. Cristo nos muestra la autoridad que ha dado a la voz de la iglesia cuando dijo: si no oyeren a la iglesia, tenlo por gentiles y publicanos, bendito sea Dios. ¿Y cuánta gente no quiere escuchar lo que dice la iglesia y están en contra de lo que dice la iglesia? Hermanos, déjeme hacerle un paréntesis. Déjeme hacerle un paréntesis ahí. Yo quiero resaltar algo referente a eso mismo. Quiero resaltar algo que no se me olvide. Hay cosas que le llegan a uno así y uno tiene que arrancar con ella. Por ejemplo, decíamos en Camerinos que la persona tiene que obedecer primero a Dios, después a su conciencia y después al hombre. Siempre y cuando, digo yo, ese hombre no esté en contra del mandato de Dios. Amén. Amén. Por ejemplo, el que obedece una ley injusta se hace injusto con la ley. Si usted lo hace, mire, fíjese, en el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, usted sabe que la ONU declaró, hizo un juicio en Nuremberg, Alemania, donde enjuiciaron a todos aquellos genocidas alemanes, aquellos que asesinaron a los enfermos mentales, a los homosexuales, a los judíos, a los católicos, a los gitanos. O sea, ese genocidio tan grande que ocurrió en la humanidad, increíble, pero ocurrió. Entonces, allí en Nuremberg, la ONU estableció un juicio. ¿Tú sabes qué fue con aquellos que no se pudieron ser capturados? Hubieron muchos que salieron fuera y que después, con el tiempo, fueron capturados en Argentina, en muchos otros lugares, pero los que pudieron quedarse allá, que recibieron ese juicio, ¿a qué fue lo que ellos apelaron? Apelaron a que ellos obedecían las órdenes superiores en lo que ellos hicieron. Amén. Entonces, eran unas órdenes injustas y no hay justificación en usted obedecer una orden injusta, una orden que contradice a Dios. Le dice: no matarás. Amén. Entonces, es importante, queridos hermanos, que nosotros cumplamos, sí, con la ley de los hombres, pero en aquellas que no contradicen a Dios, porque ahora están legislando y han aprobado el aborto en muchísimas partes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, esa ley yo no la obedezco. Bendito sea Dios. Hubo una hermana, una persona allí, creo que fue en Michigan, que un clerk que se negó a casar una pareja de homosexuales porque ella no estaba de acuerdo con eso y la llevaron a la corte y la corte después tuvo que liberarla, porque por mi fe, yo tengo libertad religiosa y la Constitución en este país concede libertad religiosa, pero en mi religión está el precepto de no casar lo que es la familia y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y amparados en eso, la tuvieron que liberarla. Bendito sea Dios. Entonces, es lo que se llama la obediencia. ¿Qué es lo que usted va a obedecer? Amén. Siga, hermano Silvano. Bendito sea Dios. Y hablando de la obediencia, Rafa, a veces nos dicen que no debemos meternos en estas cosas, pero estamos en elecciones. Esto no es un secreto para nadie. Y hay mucha gente que está apoyando, no se sabe a quién, por esto, por aquella razón. Y no sé si mucha gente sabe esto, que hay 5 puntos no negociables para un votante católico. Yo no sé si mucha gente lo sabe. Y rapidito, aquí no le estamos diciendo que vote por aquel, que vote por este. No le estamos diciendo que vote por nadie, queridos hermanos.
Pero hay puntos negociables, puntos no negociables para un votante católico que si usted se va en contra de esto, está en pecado. Primer punto, no negociable, el aborto. La Iglesia Católica enseña con respeto a la ley que permite los abortos. Nunca es lícito obedecer o tomar parte en una campaña de propaganda a favor de la ley o votar por los candidatos que propongan o aprueben el aborto. Es la intención de la acción directa de la muerte de un ser humano inocente. Ese es el primer punto. Segundo punto, la eutanasia. La eutanasia es también una forma de homicidio, por disfrazada que se presente. Ninguna persona tiene derecho a quitarle la vida a nadie. Nadie tiene el derecho de tomar la vida por cualquier otra persona. Rapidito, seguimos. Número 2. Número 3. Las investigaciones, manipulación o explotación con embriones humanos, puesto que estos son los seres humanos, por lo que hay que tenerle respeto a la dignidad. Los avances científicos recientes muestran en los tratamientos médicos que los investigadores esperan desarrollar desde la experimentación de la célula madre embrionaria y podrían desarrollarse en su lugar. Punto número 4. La clonación de los seres humanos. Los intentos para la obtención de ser humano sin ninguna conexión con la sexualidad mediante participación de fisión gemelar, clonación, partenosis, etcétera, son considerados contrarios a la ley moral. Ese es otro punto. Número 5, el matrimonio homosexual. Óigame, si hay una persona, llámese como se llaman, que tenga el plan maravilloso para la humanidad, para todos nosotros, si apoya el aborto, si apoya a la eutanasia, si apoya la investigación y manipulación de embriones humanos, si por la clonación de los humanos, y está a favor del matrimonio homosexual, si usted es católico y usted vota por una persona que apoye esto, usted está en pecado, bendito Dios, y no está en comunión con la Iglesia de Cristo. Muy en pecado mortal, en pecado mortal. Sí, señor. No le estamos diciendo, oiga, me puede presentarse que me va a dar comida, renta y casa la vida entera mientras yo viva, pero si apoya esto yo no puedo seguirlo. Y dice, amén. Y ahí nos habla también de la obediencia. Eso están ahí, si ustedes quieren, búsquenlo. 5 puntos no negociables para un votante católico. Búsquenlo, que ahí está, y eso le va a hablar. Están ahí, búsquenlo en el internet. Yo sé que muchos de ustedes le dan bien a eso, así es que hay cosas que nosotros no podemos apoyar. Y seguimos con el tema de la obediencia. Vamos a ver qué obtenemos nosotros cuando somos obedientes. Dice que recibimos las bendiciones de Dios. Dios da su Espíritu Santo a los que le obedecen. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible la justificación. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio, escuchen mi hermano, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes. Y la Biblia promete solo maldición. ¿A quién, Rafa? Que desobedece. Si usted es desobediente, esta bendición usted se la va a perder. Y dice que la obediencia nos dirige a una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios, viajamos a la senda de justicia. Si obedecemos al mundo, viajamos a la senda del pecado. La verdad, la justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios. Heredamos la gloria venidera. Hermano, la gloria venidera es nuestra, pero tenemos que ser obedientes. Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Eso no hermanos, toda manifestación de pecado, por simple o sencilla que sea, es desobediencia a Dios. Amén, bendito. Toda manifestación de pecado es desobediencia a Dios. Así que sépanlo, hermanos. Sigue, hermanos. Ok. Nos dice que los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en lugar de condenación eterna. Ya le decía. En cierta ocasión Jesús le dijo a un joven, si quiere entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahí está, obedece esto que te estoy dando. Entonces, en el corazón obediente produce obediencia visible. Oiga, ¿cómo Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Él lo vio reflejado en sus obras.
La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo, conoceremos a la persona por sus frutos. Queridos hermanos, a veces la desobediencia, ya decíamos que la desobediencia es pecado. Mire lo que me pasó ayer. A mí me pasó algo, le comparto esta pequeña historia. Yo fui a una tienda y yo no uso sombreros. Bueno, y de repente veo un sombrero y me pareció bonito. Andaba yo con mi hija y digo, déjame llevar este sombrero para enseñárselo a Paola, a mi hija, y a ver si ella me dice que me queda bien y lo compro. Me lo llevo. Hermano Rafa, yo anduve la tienda entera con el sombrero puesto. Y pago lo que llevaba y me llevé el sombrero. Y cuando vengo llegando a la casa que me quito esto, digo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Para atrás seguido. Cuando dice mi hija, no papi, pero ya déjalo así porque ya tú saliste. Digo, no, mi amor, las cosas de Dios no funcionan así. Hermano, yo me fui a la tienda y cuando llego a la tienda tengo que pasar por el seguridad y le digo, vengo a pagar algo que me robé. El hombre trayó la risa, dice, eso no lo hace nadie aquí. Hermano, eso aquí no lo hace nadie. Digo, mira, y voy a la tienda, casualmente fui a la cajera, pagué y me lo llevo. Y cuando voy saliendo me para otro seguridad y me dice lo mismo, eso aquí no lo hace nadie, tú no eres ladrón. Digo, no, lo que pasa es que a mí nadie me vio cuando yo me lo llevé, pero hay uno que me vio. Y me dice, ¿quién? Y le hago señas al cielo, digo, el que está arriba, obediencia a Dios, no robarás. Pero me dice después un hermano que le estaba contando la historia, pero esa gente roba muchísimo. Digo, pero ese es el problema de ellos. Ese es el problema de ellos, no mío. Yo tengo que obedecer el mandato de Dios que me dice que robar es malo y no dice cuánto, no dice qué, no dice si tiene mucho, si tiene Amén. mucho, que no pasa nada, no, desobediencia. Yo tengo que obedecer los mandatos de Dios que me dice que robar es malo y además, aparte de eso, dice que por los hechos será que nos van a conocer y yo ando con la y si la hija mía ve que yo me robo eso, yo no puedo reclamarle a ella que haga lo mismo. Que no haga lo mismo. Hermano, vámonos ahora a otro corte musical para continuar con la parte final de nuestro programa sobre la obediencia en este día, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor. Así es que, pues, ya saben ustedes, están en su programa Evangelizando Evangelizando con María, se enredan las dos cosas, ¿verdad? Es su estación de radio, María Evangelizadora. Así es que ya lo saben sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz con ustedes. Regresamos nuevamente. Estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijera que tu espíritu venga sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, queme y libere lo que no viene de ti. Baja, 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 baja la unción. Fluye, fluye, fluye una vez más en mi corazón. Cuando estoy contigo, nada puede faltar. De tu presencia no me quiero alejar. Si te dijera que no duermo pensando en ti, y que cuando duermo hasta en mis sueños tú estás allí, que tu presencia es emergencia, porque el aire que respiro no me da para vivir. Y si preguntaras qué necesito para ser feliz, sin duda dijeran que tu espíritu venga
sobre mí, que baje la unción y que me llene, que limpie, que me libere lo que no viene de ti. Baja, baja, baja. Sí, mis queridos hermanos, sí, nuestros queridos hermanos que en estos momentos nos están escuchando, pues les agradecemos con un cariño mariano a todos los que han permanecido en audiencia durante la transmisión de este espacio, Evangelizando con María, con su hermano Rafael Martínez y su hermano Silvano Cruz. Bendito sea Dios. Reciban ustedes siempre los parabienes nuestras oraciones de intercesión van para cada uno de ustedes, muy especialmente para los que están pendientes de las necesidades de esta estación de radio. Mantener una estación de radio, hermano Silvano, 24 horas en servicio, eso lleva un costo económico. Claro que sí. Un costo económico que nosotros todos tenemos que asumir. Es muy bonito evangelizar, pero no se evangeliza gratuitamente. De algún lado tienen que salir los fondos. Por eso nosotros apelamos siempre al buen deseo y a la buena voluntad de los hermanos para que envíen, busquen aquí en la red, entren a la web de María Evangelizadora Radio, ahí donde dice casa, y ahí buscan cómo hacer su donación para que pues este trabajo pueda seguir haciéndose ese trabajo de María Evangelizadora Radio, ese trabajo de la misión, ese trabajo de llevarle un poco de agua al sediento, un poco de alimento al hambriento, un poco de vestido al desnudo. Así es, queridos hermanos, un poco de palabra al que tiene sed de escuchar la palabra de Dios. Queridos hermanos, se necesita de ese apoyo económico en ustedes. No le vamos a poner una donación específica, sino que usted en su corazón, ¿verdad? Pues pueda contribuir con lo que Dios le ponga en sus manos para que este trabajo siga llevándose adelante. Así es que sea obediente en esto, aplique la obediencia en términos de la caridad, y es una caridad ayudar a la estación de radio para que el mensaje llegue. Y hablando de obediencia, dice el apóstol San Pablo en Filipenses 2:8, ¿verdad? Que es una de las citas que yo siempre hago, ¿verdad? Que él, Jesucristo, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte, pero una muerte de cruz, ¿verdad? Y hasta una muerte de cruz. Hasta en eso obedeció nuestro Señor Jesucristo, hasta en la forma de la muerte. Bendito sea Dios. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, pues, que nos ayude a nosotros a ser obedientes en nuestra fe, en el servicio de la fe, a ser obedientes a nuestra iglesia, a ser obedientes en la justicia, a ser obedientes en los superiores nuestros, en nuestros trabajos, a ser obedientes en la labor que hacemos apostolar en nuestra iglesia, a ser obediente a la jerarquía de la iglesia cuando en términos de fe se refiere. Cuando nosotros vemos que un hermano en la iglesia se está apartando, sea este sacerdote, sea obispo, o sea religiosa o religioso, se está apartando de lo que dice el magisterio de la iglesia, llamémosle humildemente a consejo para que sea obediente al mandato de Dios, sea obediente a su obediencia en la iglesia. Bendito sea Dios. Es muy importante para todos nosotros que seamos obedientes a nuestros padres, porque eso agrada a Dios. No ofendamos a nuestros padres desobedeciéndoles. Hijo,
obedece a tu padre, porque si tú no obedeces a tu padre, no vas a obedecer a Dios. Así es que yo le pido a nuestro Señor, pues, que inunde los corazones de mis hijos, no para yo imponerles a ellos nada, pero con nuestra experiencia y con la fe puesta en Dios, nuestros consejos a ellos siempre van a ser para encaminarlos por ese camino de Dios. Amén. Hay un último pincelazo a la obediencia. Obedecer, póngalo bien atención, hermano, significa someterse, o sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios. En Romanos 8, del 1 al 2 nos dice. Rafa. Vamos a pedir a nuestro Señor, por la intercesión de nuestra Virgen María, a todos los que durante el día de hoy pues han inscrito sus peticiones, han puesto sus necesidades en el chat de la estación, para que pues reciban los buenos oídos de nuestro Señor Jesucristo y sean atendidos, para que el Espíritu Santo pues inunde, como decía la canción, inunde a cada uno de nosotros y de los hermanos de esta estación de radio, y nos haga más humildes y nos haga más obedientes a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra vivificadora, esa palabra salvadora, que nosotros podamos asimilarlas en nuestro corazón, que nos ayude a crecer en la obediencia, en la humildad, porque así crecemos para la santidad, hermano Silvano. Amén. Queridos hermanos, en este momento vamos a seguir presentando al Señor todas nuestras peticiones, todas las peticiones de los hermanos que están en el chat. Vamos a pedir al Señor por la liberación de los que están oprimidos por alguna situación, por los que están enfermos, por los encarcelados, y sobre todo oramos por la iglesia y sus dirigentes para que el Señor los siga guiando por camino de santidad y de justicia. Pedimos por todos los compañeros de la comunidad, de los hermanos de la comunidad misionera. Por ellos una bendición especial le pedimos al Señor. Y cualquier petición, hermanos, que hayan podido llegar aquí, que a lo mejor no lo hemos visto por alguna razón, la ponemos en las manos del Señor en este momento. Bendito Dios. Por todos los enfermos de esta pandemia, por este recrudecimiento que ha habido en esta pandemia en estos tiempos. Y también vamos a poner al pueblo dominicano, a nuestro país, República Dominicana, que en esta semana se aboca a las elecciones, que toda persona de fe, católica o no, pero que tenga fe en nuestro Señor Jesucristo, que eche ese voto conforme a lo que dice, en obediencia a la fe, en obediencia al magisterio de la Iglesia, y no en contradicción a ella. Que el Señor los ilumine, que el Señor, pues, la voluntad de Él sea hecha en el pueblo dominicano en este domingo, próximo domingo, en estas elecciones, y también en las próximas elecciones de noviembre en este país. Amén. Pues entonces, así nos despedimos, queridos hermanos. Hasta el próximo lunes a las 4 de la tarde se despiden de ustedes su hermano Rafael Martínez y Pano Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de la Virgen Santísima, reciban ustedes esta bendición de esta tarde y la de siempre. Que Dios los bendiga. Amén. Recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con
se van. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.